programa Zoe Vida de Dios. Es una bendición, un placer para nosotras como mujeres de Dios poder compartir en este tiempo lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Yo soy la pastora, profeta Corey Gómez. Mi nombre es Ana Viera, soy pastora de la iglesia Hillside en Mont Belvieu y de igual manera, bienvenidos. Queremos darle una cordial bienvenida en estos momentos. Como decía pastora, qué bendición es poder unirnos para ser de bendición a la vida de tantas personas que sabemos que estarán escuchándonos y estamos aquí para juntos compartir la palabra de Dios. Así es, Ana, esta es una bendición que el Señor nos está permitiendo tener, un proyecto que había estado en nuestro corazón por más de un año. Habíamos querido hacer esto e incluir otras personas, que sí las vamos a incluir, pero el Señor nos permitió en este tiempo poder empezar juntas. Nuestro corazón es no solamente que ustedes puedan recibir de parte de Dios lo que Él nos ha entregado, pero también, Ana, una de las cosas que creo que el Señor va a hacer es que como ministerios, no importa en qué lugar estemos, podemos compartir. Este es un tiempo bueno que como ministerios podemos compartir y dar juntos de lo que Dios nos ha dado. Así es, pastora. Yo creo que si hay algo que en estos momentos necesita el mundo entero es esa unidad. Como decía usted, poder compartir lo que Dios nos ha dado, unirnos para poder seguir llevando esa palabra de esperanza, de fe, de amor a tantas personas que en estos momentos necesitan escuchar palabras así. Así es, y queremos estar en este tiempo, en este programa, Dios ha puesto como parte de la visión, poder compartir con ustedes, como mujeres que somos, ¿verdad? Mujeres que hemos tenido que, como madres profesionales, en el ministerio, mujeres normales, pero que Dios nos ha dado, poder compartir con la gente acerca de las relaciones familiares, acerca de lo que es la vida cotidiana, el día a día, el cómo enfrentar todo lo que estamos viviendo. Entonces, realmente es una bendición del Señor y de verdad, Ana, esperamos en el Señor que en este tiempo podamos hacerlo de una manera excelente, pero también que la gente pueda ver, como decía el apóstol en la palabra, en mi cuerpo yo llevo las marcas de mi apostolado, decía Pablo. Que la gente pueda recibir que lo que estamos o queremos compartir es parte de nuestra experiencia también, día a día, nada que estamos creando. Así es, así es. Y una de las cosas, pastora, que le doy muchas gracias a Dios de poder comenzar este programa es ver cómo podemos unir generaciones para poder, como usted decía, ¿verdad? Somos personas normales con nuestros compromisos, responsabilidades, esposas, mamás, pastoras, amigas, hijas. Entonces, cómo uno va aprendiendo. En lo personal he aprendido tanto de usted, tanto en este camino que estoy yo también, ¿verdad? Comenzando y poder unir generaciones para aprender y capacitar a las generaciones que vienen tras de nosotros. Es algo esencial en estos tiempos. Así es, amén. Sobre todo esa parte uniendo generaciones. Somos dos generaciones aquí. Ana pudiera ser un poquito mi hija, así es que estoy bendecida por eso. Pudiera ser mi hija, porque su mamá y yo somos del mismo tiempo. Exacto. Tenemos el mismo tiempo. Hemos escogido un tema para compartir con ustedes en los próximos 3 programas, quizá 4, un tema que hemos titulado Tus aflicciones presentes son la puerta a tu bendición. Y cuando estuvimos hablando qué tema pudiéramos usar para empezar, pensábamos justamente en lo difícil que ha sido todo lo que fue el año pasado. El 2020 fue un año sumamente difícil, un año donde muchísima gente perdió sus empleos, otros muchos que estando dentro de los empleos vieron cómo sus entradas financieras bajaron. ¿Por qué bajaron? Porque bueno, todo lo que ocurrió, enfermedad tocó las puertas de muchas familias, la muerte tocó la puerta de muchas familias cristianas y no cristianas. O sea, hemos visto una situación tremenda, algo que el mundo llamó el reseteo, ¿verdad? Y que todavía está llamando el reseteo y que definitivamente cambió lo que es el ministerio y lo que es, vamos a decir, la cultura familiar. Exacto.
Es verdad, tantas situaciones y que llegó en un momento donde nadie lo esperábamos, en un momento donde pensábamos tener el control de nuestros días, planificar cosas, teníamos vacaciones, teníamos ya tantos planes. Una de las cosas que mi esposo y yo compartíamos es que recuerdo el año pasado en enero nos sentamos para planificar todo lo que íbamos a hacer en el año sin pensar que comenzando marzo muchos de esos planes iban a tener que cambiar, no íbamos a estar preparados, esa era la realidad para lo que venía y teníamos que aprender cómo sobrevivir en un tiempo de pandemia. Fue un tiempo, como usted decía, pastora, de tanto dolor, tanto aflicción, preocupación, miedo, inseguridad, aún hasta la persona más insegura, aún hasta la persona más perfeccionista, la persona más responsable, más comprometedora, ¿verdad? Con sus compromisos diarios, las cosas cambiaron. Tuvimos que aprender a cómo sobrevivir y cómo poder vivir en paz en medio de una aflicción, que no solamente nos trae el dolor a nosotros por la situación que podamos vivir, pero empezamos a sentir el dolor de otras personas. Yo creo que sí hay algo muy bueno que pudimos aprender en esta situación, pastora, es a ver la necesidad de las demás personas, a ver la aflicción de la otra persona, porque a veces nos encerrábamos tanto en nuestras situaciones y fue como hoy era por mí, mañana era por ti, hoy yo podía estar bien, mañana a lo mejor ya no estaba bien, pero si yo estaba bien podía ayudar a otra persona y fue algo que nos enseñó a sacar lo bueno de un momento de aflicción. Amén. Y aunque hay mucha gente que sabemos que no ha salido de esto, son muchas naciones, bueno, en estos primeros 30 días, para dar un número, en Estados Unidos de este nuevo gobierno, increíblemente murieron, ¿cuántas personas fue que murieron en estos 30 días? María Paula, María Paula nos está ayudando con las grabaciones. ¿Cuánto fue que decía? Creo que eran 100,000 personas murieron o 5,000 en estos primeros 30 días de gobierno, de 2 primeros meses que tiene el gobierno presente. Wow. Solamente en Estados Unidos. Pero si hablamos de otras naciones, encontramos que tenemos, por ejemplo, naciones que están todavía completamente cerradas. Y cuando tú hablas acerca de cómo nuestros programas cambiaron, nuestros proyectos cambiaron, nuestros proyectos misioneros el año pasado quedaron en frío. Y claro, el Señor empezó a dar estrategias y esto es parte de lo que queremos compartir. Claro. Cómo los momentos difíciles se convierten en ventanas de oportunidad para nosotros, los hijos de Dios. Exacto, y me encantaría que nosotros pudiéramos ver, hay un pasaje que escogimos, Oseas 2, 14 al 15. Cuando estábamos, Ana, hablando un poquito de este tema, yo te decía que este era uno de mis pasajes favoritos. Sí. Y por cierto que de este pasaje sacamos vamos a decir, la frase clave cuando Luis y yo nos casamos, justamente de este pasaje. Y me gustaría compartirlo con ustedes en este momento. Oseas 2:14 dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Esto es Dios hablándole a su pueblo a través del profeta Oseas. Dice, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel día, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Esto es una promesa espectacular que nos está dando el Señor. Y dice, y te desposaré conmigo. Dios diciéndole a su pueblo que en el tiempo del desierto se va a casar con nosotros. Y dice que será un pacto para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Qué lindo, ¿verdad? Maravilloso. Esto es una de las promesas preciosas y que nos gustaría
por lo menos en este primer programa compartir, porque apenas hoy queremos hacer una introducción del tema que el Señor puso en nuestro corazón para compartir con nuestra audiencia, y esperamos que ustedes puedan, por cierto, darnos su feedback, escribirnos y hablar acerca de la experiencia que tienen, de cómo el tiempo les está haciendo de bendición. Pero quiero que nos centremos aquí, Ana, un poquito, y Dios le está diciendo al pueblo en un momento muy difícil, en un momento donde el pueblo se había hecho idólatra y había abandonado al Señor, y era un tiempo donde entraron en lo que se llama fornicación y adulterio espiritual. Y el Señor le dice, bueno, lo que vamos a hacer es que yo te voy a llevar a el desierto. Y el desierto habla de muerte, el desierto habla de soledad, el desierto habla de angustia. Y el Señor dice, yo te voy a llevar a ese lugar, pero es porque en ese lugar yo voy a transformar tu forma de hablar y voy a cambiar tu corazón. Así es, maravilloso, maravilloso. ¿Y cómo podemos ver ahí, pastora, la misericordia de Dios sobre el pueblo, sobre nuestras vidas? Decía del desierto, la sequedad, cómo esa situación, cómo nuestras decisiones en la vida, en este caso vemos esta historia bíblica, vino a traer esa sequedad espiritual, esa muerte, pero maravilloso es nuestro Dios. Y si hay algo que en este año podemos confiar y creer y declarar, es que la misericordia de Dios se quiere hacer presente a nuestras vidas. Amén. La misericordia de Dios nos quiere volver a levantar, quiere volver a restaurar, que volvamos a ese primer amor, que volvamos a tener esa relación con Dios que a lo mejor por diferentes situaciones, distracciones, nos vinieron, ¿verdad?, a poder desenfocar, de poder seguir hacia adelante en el camino de Dios. Esta mañana, mientras me alistaba, una de las cosas que pensaba, pastora, es por aquellas personas que han tenido un llamado de Dios y por diferentes situaciones que han atravesado en la vida, por diferentes buenas, malas decisiones que han atravesado, piensan que ese llamado quedó ahí, piensan que ya Dios no puede usar sus vidas, que Dios no puede volver a levantarlos. Y sabe, hoy, esta mañana me levanté con esa necesidad de orar por las personas que Dios ha llamado para usar grandemente en su reino, para que Dios los fortalezca, para que la misericordia de Dios los vuelva a levantar, para que aquellas personas que han pasado por situaciones en su vida, que han perdido la fe, que Dios fortalezca la fe de cada persona y que volvamos, como mire qué pacto maravilloso usted acaba de leer, y me llena de gozo saber que nuestro Dios nos ve con ojos de amor y de misericordia. Amén. Y que pareciera que era un castigo, pero en realidad llevar al desierto a Israel, que era el pueblo, en ese momento el pueblo escogido del Señor, porque esto está hablándole también a la iglesia ahora en este tiempo, pero le está diciendo, tú me fuiste infiel, caíste en adulterio espiritual, caíste en fornicación espiritual, sin embargo, mi amor por ti, mi fidelidad es tal que yo te voy a llevar a un proceso de muerte. Y fíjate que aquí dice que es el Valle de Acor, y el Valle de Acor es literalmente en la Biblia, lo encontramos como el Valle de la Aflicción. Si te recuerdas, este es el valle donde Israel es probado por Dios, ellos pierden de parte del Señor el respaldo, por decir de una forma, y se convirtió en un lugar emblemático que es como una desgracia. Lo que el Señor está diciendo es que los lugares donde caímos, ese aspecto de nuestra vida donde nosotros caímos, que se hizo una desgracia en nuestra vida, el Señor nos lleva a ese lugar. Y fíjate el pasaje nuevamente, dice que en ese lugar, dice, te lo voy a entregar como una puerta de esperanza. Wow. Es decir, el mismo lugar de nuestra caída, el mismo lugar de nuestra aflicción, el mismo lugar de donde nosotros, vamos a decir, de vergüenza, es el lugar que el Señor va a usar para entregárnoslo como bendición. Y yo lo estoy tomando literal. O sea, el lugar, aquello que el enemigo utilizó para destrucción, el Señor nos los va a entregar como una puerta de esperanza a nuestras vidas. Y dice, porque me gusta mucho cuando dice
que en ese lugar donde nos caímos, donde nos pasó lo que nos pasó, dice que vamos a cantar nuevamente como en los tiempos de nuestra juventud. Wow. Y esto, aunque es espiritual, también lo podemos aplicar en lo natural. Así es. O sea, en un lugar donde nos vamos a regocijar sin temores, sin miedo a la crítica, dice, dice en el verso 16, que es clave, dice que en ese lugar el Señor cambia nuestro vocabulario. Dice que vamos a llamarle ahora en nuestra relación Ishi y no Baali. Sabes que el nombre Baali en el original lo que quiere decir es Señor, pero es el Señor cualquiera, ¿verdad? Le decimos Dios o Señor o nos postramos delante de cualquiera, de un trabajo, de las finanzas, de una pareja o de los hijos. O sea, ponemos el lugar que le corresponde a Dios a cualquier persona. Dice, no me vas a llamar más igual que tú llamas a todo lo que consideras importante, pero me vas a llamar Ishi, y el nombre Ishi significa mi esposo. Wow, maravilloso. Eso es lo que está diciendo, o sea, que en el lugar donde nosotros abandonamos al Señor, nos convertimos en gente que perdió al Señor como lo primero, como el primer amor. Dice, ese mismo lugar lo va a utilizar Dios para transformar nuestra manera de pensar, y cuando cambia mi manera de pensar, cambia mi forma de hablar y mi forma de vivir. Yes, wow, maravilloso, pastora, es verdad. Como en la aflicción podemos encontrar nuestra bendición. Amén. En la aflicción podemos encontrar esa puerta de esperanza, y la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Dice que a los que amamos a Dios, en Romanos, todas las cosas nos ayudan para bien, conforme a los que hemos sido llamados. Y la aflicción en nuestra vida no es para destruirnos. La aflicción en nuestra vida, usted compartía esta historia, me pongo a pensar, pastora, que viene a hacer muchas cosas en nosotros. Nos viene a despertar, si a lo mejor caímos en un letardo o verdad, en una conformidad en nuestra vida espiritual. La aflicción nos viene a llevar a analizar y poner un balance en nuestras vidas donde tenemos las prioridades, porque es que llegamos a la aflicción, qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Y su palabra nos dice que Dios no rechaza un corazón constricto y humillado. Amén. Cuando vamos ante Dios con un corazón humillado en medio de la aflicción, es donde podemos ver con claridad nuestra bendición. Amén. Gloria a Dios. Y me gustaría que siguiéramos mirando aquí, y ya muy probablemente estamos cerca de terminar, porque queremos compartir con la gente cosas que sean cortas, sí, pero concisas. Exacto, exacto. Dice aquí, interesantemente, seguimos con el pasaje, dice que ese día, después que Él cambia nuestra forma de hablar, porque tiene que ver cómo nos relacionamos con Él, dice, en aquel tiempo, en ese momento va a ser un pacto para nosotros, y lo va a hacer aún cuando menciona que estos animales, las bestias del campo, aves de los cielos, serpientes, quitaré el arco, la espada y la guerra y te haré dormir segura. Dice que aún, o sea, que aún el enemigo va a tener que sujetarse al Señor dentro del pacto. Y esto me recuerda cuando el acusador vino en contra de Josué, el sumo sacerdote, en el tiempo de la restauración. Y cuando él vino a acusar al sumo sacerdote, quien lo defendió fue Dios mismo. Le dijo, un momentico, con este tú no te metes, porque a este yo lo saqué del incendio y no dejé que se muriera en la quemazón que hubo. Dios mismo hizo pacto con Josué, y aunque ciertamente le cambió las vestiduras, fue Dios mismo quien lo defendió delante del acusador. Y esto es lo que está diciendo el Señor, que aún, o sea, el enemigo utiliza acusadores. Él es el primer acusador y utiliza gente que viene en contra nuestra a decir y habla, a desacreditarnos y una cantidad de cosas. Es Dios mismo quien se levanta por el pacto que ha hecho con nosotros para defendernos. Maravilloso.
Me llena de esperanza, me llena de paz poder leer la palabra de Dios y saber, pastora, que cuando viene un avance a nuestra vida, cuando Dios ha decidido bendecir a su pueblo, no hay nada que pueda detener esa bendición. Amén. Dios nos ama, sus propósitos para nuestras vidas son grandes. Leyendo todo esto, sé que el 2021 va a ser un año de retos, pero de grandes bendiciones. Vamos a ver las promesas de Dios cumpliéndose en nuestras vidas. Vamos a mirar cómo Dios va a ir abriendo camino por nosotros y va a ir, como dice la palabra que leía, abriendo una puerta de esperanza. Amén. Sobre todo en el verso 19 dice que todo esto tiene un propósito. Así es. Casarse con nosotros. Wow. Es decir, el pacto de Dios con nosotros es un pacto matrimonial que no acepta divorcio. Así es. Me encanta, a mí eso me gusta. Dice, te desposaré conmigo para siempre. O sea, eternamente. No es solamente el tiempo de vida que tenemos en la tierra, pero nosotros somos seres eternos. Así y nuestro es. Dios es un Dios eterno. Por lo tanto, el pacto de Dios con nosotros es tan grande como su misma eternidad. Así es, pastora. Te desposaré conmigo para siempre. Y entonces utiliza 4 palabras que son importantes y que si no tenemos el tiempo hoy, pero sí las vamos a desmenuzar un poco. Dice justicia, juicio, benignidad y misericordia. Justicia y juicio, ambas están relacionadas, pero una tiene que ver con el área de Dios trayendo a nosotros el pago correcto. Sí. Ahora, entendamos que el pago correcto a nuestras vidas es desde la óptica de Cristo. La justicia de Dios fue Cristo en la tierra y dice que a causa de Cristo, ahora nosotros somos justicia de Dios en Cristo. En Cristo. Esto es tremendo. Luego dice juicio, que tiene que ver, sabes que nuestro pleito lo pelea el Señor, ¿no, Ana? Sí, sí. Así es. Eso es que la gente que se mete con los hijos de Dios tiene que pensar 2 veces. Así es. Callar, esperar y dejar que Dios haga el que haga justicia por uno. La justicia de Dios es perfecta. Así es. Y dice benignidad y misericordia. La palabra benignidad tiene que ver con bondad, con ser bueno. Entonces la bondad y la misericordia de Dios, como lo dice el salmista, que las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana. Así es. Así es que no sé si tú has visto ya las misericordias de Dios hoy para tu vida, pero sería un buen ejercicio. Es que cada día digamos, ¿dónde están las misericordias de Dios para mí hoy? Quiero verlas. Así es. Así es, pastora. Y en el proceso del desierto, de la aflicción, las misericordias nos mantienen de pie. Oh, sí. Las misericordias nos recuerdan que hay un propósito para cada situación que atravesamos, que no estamos solos, porque al saber que las misericordias de Dios son nuevas para nosotros, es saber que Dios está presente en nuestra vida, que Dios está presente en nuestro diario vivir y que a pesar de las situaciones que podamos atravesar o que hemos atravesado, podemos entender que el poder salir adelante es una decisión personal, pastora. Es algo que tú decides. O creo las promesas de Dios o me dejo llevar por el dolor que la aflicción trae a mi vida. Pero cuando nosotros sabemos que nuestro Dios está por nosotros, está a favor de nosotros, que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros decidimos decir, Padre, yo soy de ese equipo que decide ser vencedor. Amén. De ese equipo que decide levantarse en medio de las situaciones, poder creer que cualquier situación no va a determinar mi futuro, no va a determinar la persona que tú has llamado, sino que las circunstancias es simplemente el medio que Dios quiere usar para el glorificarse en nuestras vidas. Amén. Bueno, ya estamos muy cerca de terminar, ya lo que nos queda es 1 minuto. Y queremos darle las gracias a cada uno de ustedes que hoy tomó el tiempo para compartir con nosotras en este primer programa. Estamos agradecidas al Señor por este primer programa de Zoe Vida de Dios. Es decir, la vida
eterna que viene de Él, Amén. Que no es que la vamos a disfrutar un día en la eternidad, sino que desde el momento que le conocemos, la vida de Dios entra a nosotros. Amén. Quiero despedirme de ustedes. Muchas gracias por la oportunidad y esperamos verte en nuestra próxima entrega. Ana. Así es, la próxima semana nos volvemos a juntar. Todos los jueves estaremos compartiendo con ustedes una palabra, todos los jueves a las 12:30 del mediodía y a las 7:30 de la tarde. Puede conectarse con nosotros por medio de Facebook Live, puede conectarse por medio de YouTube y estaremos trayendo más sorpresas, ¿verdad, pastora? Para este programa. Así es, vamos a tener personas también que vamos a entrevistar, con quienes vamos a compartir. Esto va a ser un tiempo muy, muy, muy bueno. Así que muchas gracias nuevamente. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por haber sintonizado el programa Zoe, Vida de Dios, con las pastoras Corey Gómez y Ana Viera. Contáctenos por Facebook y YouTube, Zoe, Vida de Dios, o envíenos un correo electrónico a zvidadedios@gmail.com. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.